Hola a todos. Hoy haremos un viaje por la evolución, no solo desde la biología, sino desde cómo esos procesos impactan nuestra salud y diversidad como especie, y lo haremos analizando los principales procesos evolutivos que explican la biodiversidad, a nivel poblacional: mutación, recombinación, selección natural, adaptación, deriva génica, y más. También haremos paradas en el pasado, usando como guía algunos de los objetos y relatos del Museo de Medicina de la Ciudad de México, donde se conserva la historia de la ciencia médica en nuestro país, porque la evolución no solo afecta a los animales y plantas, también a nosotros, y tiene una relación directa con cómo entendemos la salud y las enfermedades hoy. Así que prepárate, acompáñanos en esta travesía por el tiempo, los genes y la medicina. Mutaciones. Comencemos con las mutaciones. Son cambios en el material genético que pueden ocurrir de forma aleatoria o provocados por factores como la radiación, sustancias químicas, o incluso errores en la duplicación celular. Estas mutaciones pueden ser génicas, cuando afectan a un solo gen, o cromosómicas cuando afectan partes grandes del ADN o incluso cromosomas completos. Y lo importante es que, aunque muchas mutaciones no tienen efecto o pueden ser dañinas, algunas son beneficiosas, y eso es lo que alimenta la evolución. Un ejemplo clásico es la anemia falciforme, que es una mutación que afecta la forma de los glóbulos rojos. Aunque puede causar problemas, también ofrece resistencia a la malaria, por eso se mantiene en ciertas regiones. En el Museo de Medicina, se pueden ver muestras históricas de enfermedades hereditarias. Estas condiciones muchas veces fueron estudiadas incluso antes de entender el ADN. Las mutaciones también pueden causar enfermedades como fibrosis quística, pero también explicar la evolución de nuevas características. Recombinación y diversidad genética. La recombinación genética es otro proceso clave. Ocurre durante la meiosis, cuando los cromosomas homólogos intercambian partes. Esto significa que, aunque tengamos los mismos genes básicos, la combinación es distinta en cada persona, incluso entre hermanos. Y esa diversidad es esencial para la evolución, porque proporciona variabilidad genética. Si todos fuéramos iguales, no podríamos adaptarnos a cambios ambientales. En medicina, esto se refleja en cómo reaccionamos diferente a enfermedades, medicamentos o vacunas. En el Museo de Medicina, se habla de cómo, antes del descubrimiento de los genes, se observaban estos patrones en familias sin entender la causa. Hoy sabemos que era la recombinación la que daba esa variabilidad. La selección natural, descubierta por Charles Darwin, es el proceso por el cual las características que aumentan la supervivencia o reproducción se vuelven más comunes. Supongamos que en una población de animales, los que tienen pelaje más claro se camuflan mejor y no son comidos por depredadores. Con el tiempo, la mayoría tendrá ese rasgo. En humanos, un ejemplo es la tolerancia a la lactosa en adultos, que evolucionó en poblaciones ganaderas, mientras que en otras, tomar leche genera intolerancia. La adaptación es el resultado de ese proceso. Hay adaptaciones físicas, como la piel oscura, en regiones con alto sol, o adaptaciones fisiológicas, como mayor capacidad pulmonar en poblaciones que viven en altitudes elevadas. En el Museo de Medicina,
Hay muestras de cráneos que muestran cómo ha cambiado la forma del rostro humano con el tiempo, debido tanto a evolución como a la dieta y la forma de vida. Hay tres tipos de selección natural: direccional o favorece un solo extremo, estabilizadoras, elimina extremos y favorece lo promedio, disruptiva, favorece extremos y elimina lo medio, y todo eso ocurre también en el cuerpo humano. Incluso nuestras defensas evolucionan para protegernos mejor. Deriva génica. A diferencia de la selección natural, la deriva génica es completamente aleatoria. Esto significa que ciertos genes pueden volverse más o menos comunes por azar, sobre todo en poblaciones pequeñas. Un ejemplo es el efecto fundador. Cuando un pequeño grupo forma una nueva población, como solo llevan una parte del ADN del grupo original, la variabilidad disminuye, y el cuello de botella ocurre cuando un evento catastrófico elimina a gran parte de una población. Los pocos sobrevivientes llevan solo una fracción de la diversidad genética. Esto ha pasado con pandemias como la peste negra o la viruela, que diezmaron poblaciones y afectaron su genética. En el Museo de Medicina se exhiben instrumentos usados para combatir estas epidemias. Hoy, la genética y la evolución se aplican en medicina moderna, desde la medicina personalizada hasta las vacunas. Por ejemplo, los virus como el de la gripe o el COVID-19 evolucionan constantemente, por eso las vacunas deben actualizarse. También usamos la genética evolutiva para entender enfermedades hereditarias, diagnosticar cánceres, o anticipar respuestas a tratamientos. Y todo eso se puede aprender visitando museos como el de Medicina de la CDMX, donde se cruzan la historia, la evolución y la salud pública. La evolución no es solo una teoría del pasado, es un proceso que continúa ocurriendo cada vez. A ella, tenemos una biodiversidad enorme, pero también herramientas para cuidar nuestra salud. Entender cómo funciona la evolución es clave para enfrentar el futuro, nuevas enfermedades, cambios ambientales y nuevas tecnologías. La historia de la evolución y la genética no estaría completa sin las mujeres científicas que hicieron descubrimientos clave, muchas veces en el anonimato o enfrentando obstáculos enormes. Comencemos con Mary Leakey, arqueóloga y paleoantropóloga británica. Ella descubrió fósiles de homínidos en África, como los rastros de huellas de la Etoli, que demostraron que nuestros ancestros ya caminaban erguidos hace 3.6 millones de años, un hallazgo crucial para entender nuestra evolución. Otra gran pionera fue Grete Kellenberger, una científica suiza que trabajó en genética bacteriana y fue clave en el desarrollo de la biología molecular. Ella estudió los virus bacteriófagos y ayudó a sentar las bases de cómo se replica el ADN. Su trabajo permitió avances en genética médica, y claro, no podemos olvidar a Barbara McClintock, una genetista estadounidense que descubrió los genes saltarines o transposones. Estos elementos móviles del ADN mostraron que el genoma no es estático, y por eso en 1983 recibió el Premio Nobel, aunque sus hallazgos fueron ignorados por décadas. También está Rosalind Franklin, cuya fotografía del ADN, la famosa Foto 51, fue clave para que Watson y Crick dedujeran su estructura en doble hélice. Ella no fue reconocida en vida, pero hoy sabemos lo fundamental que fue su contribución. Y en México, figuras como Matilde Montoya, primera médica cirujana del país, abrieron el camino para muchas investigadoras que hoy trabajan en genética evolutiva, biología molecular y medicina. En el Museo de Medicina de la CDMX, podemos ver una exposición sobre mujeres pioneras de la ciencia médica en México y el mundo. Sus historias nos recuerdan que la evolución del conocimiento también depende de la igualdad. Gracias a ellas y a tantas más, hoy entendemos cómo la genética y la evolución afectan directamente nuestra salud, nuestra diversidad y nuestro futuro.